Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión, 20 y 30 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, todos a nivel nacional, también en los sistemas de cables municipales de el país y por supuesto en las plataformas internacionales para que usted pueda sintonizarnos en cualquier lugarcito del mundo. Señor Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches, Atahualpa, buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias. Hoy un día en el que todos los dominicanos deberíamos dedicar un poquito de tiempo a investigar, a saber y a conocer. Hoy, un día como hoy, nació en Esperanza Valverde José Francisco Peña Gómez, uno de los líderes más grandes que ha tenido República Dominicana. Impresionante el liderazgo, la fortaleza, que emprender también un partido y mantenerlo durante tanto tiempo. Además, también a nivel del mundo, ¿quién fue José Francisco Peña Gómez? Bueno, hay diferencias, no puede decir todos los dominicanos, porque hay gente que no comulgó nunca con el doctor Peña Gómez. Pero antes vamos a hablar un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Primero, el doctor Peña Gómez fundó nada más el bloque institucional. Institucional, sí. No sé si tú te referías al PRD, pero el PRD no fue en sus inicios fundado por Peña Gómez. No, pero claro, pero también al bloque institucional sí, a raíz de la división que se produjo en el PRD, a raíz de la convención que terminó conocida como el Concordazo, que fue una convención donde participaba el licenciado Jacobo Magluta y el doctor Peña Gómez, que se frizó la sigla del PRD, tal vez usted no recuerda eso. Entonces el licenciado Jacobo Magluta fundó el Partido Revolucionario Independiente, el PRI, y el doctor Peña Gómez fundó entonces el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, para poder competir en lo que se decidía quién se quedaba con las siglas del PRD, que finalmente se quedó el doctor José Francisco Peña Gómez. Pero del doctor Peña Gómez yo tengo una opinión muy personal. Tuve la oportunidad de conocerlo y de hablar en varias ocasiones con él, sobre todo en la campaña de 1978, cuando nosotros le grabamos la campaña al candidato a senador del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia de Valverde, el licenciado Freddy Núñez Tineo, que fue nuestro profesor tanto de historia como de cívica en el cuarto de matemáticas. Y yo le había prometido al licenciado Freddy Núñez Tineo, que era mi amigo, aparte de profesor, que si a él lo elegían como candidato a senador, yo le iba a grabar la campaña, de la campaña política. Y bueno, ciertamente lo eligieron, cumplí mi palabra y eso me costó el tener que salir de la emisora de Mao y salir de Mao, venir a exiliarme a Santiago, porque con aquello del cambio sin violencia, contra la corrupción, vota blanco, contra los secuestros, vota blanco. Al general Carlos Sáquez Olivero, que en paz descanse, no le gustó eso y me envió un mensajero a buscarme a mi casa. Por suerte ese mensajero era el teniente Jacobo Reyes, que luego llegó a general y llegó a comandar la fortaleza de aquí de Santiago de los Caballeros. Y ese tuvo la solidaridad de decirle a papá que me sacara de Mao en bola de humo.
porque el general me había mandado a buscar de mala manera, porque yo trabajaba en una emisora cuyo dueño, que era Guarionés Aquino, que en paz descanse, mi maestro. Tuve muchos pleitos con él, pero fue mi maestro, que era muy adepta o afecta al gobierno del Partido Reformista y sobre todo al doctor Balaguer. Y todo el mundo sabe la lealtad que tuvo el general Carlos Jaques Olivero con el doctor Balaguer y el Partido Reformista. Bueno, pero esa es otra historia. En el caso del doctor Peña Gómez, te decía que tengo una opinión muy particular en torno a por qué Peña Gómez no llegó a la presidencia de la República. Probablemente con la avanzada concepción política que tenía y formación política que tenía el doctor Peña Gómez, la República Dominicana quizás fuera otra, aunque uno siempre dice nunca los tiempos pasados son mejores que los presentes, aun por mucho que uno diga antes estábamos mejor, no es verdad que antes estábamos mejor. Pero dentro de su propio partido, el Partido Revolucionario Dominicano, al doctor Peña Gómez le hicieron creer y le insistieron durante mucho tiempo hasta que él se decidió en el año de 1994 a ser el candidato de su partido, porque se le insistía que la República Dominicana no estaba preparada para tener un presidente negro. Y la ascendencia haitiana del doctor José Francisco Peña Gómez, que no sé en su momento por qué quisieron negarlo, porque realmente la historia estaba documentada e inclusive no como se planteaba del lado del Partido Reformista Social Cristiano, de que el doctor Peña Gómez era haitiano, no, si nos vamos de su ascendencia haitiana, nacido aquí en ese momento, en los padres con condiciones supuestamente ilegales, bajo la Constitución de la República Dominicana, no era dominicano. Pero yo diría que el doctor Peña Gómez era más dominicano que cualquier dominicano. Sentía realmente por este país y luchaba por este país. Muchas de las conquistas que hoy disfrutamos son producto de esos hombres, sí, de ese líder negro. Yo diría que el más grande líder de masa que tuvo la República Dominicana. Salen muchas de las concepciones democráticas del ejercicio democrático que tenemos aquí. Y decía que en el PRD se le hizo creer siempre al doctor Peña Gómez que una candidatura de él dividiría tanto al PRD como al país y que el país no estaba preparado para eso. Y recuerdo cuando el doctor Balaguer puso por decreto que el himno nacional se colocara a las 12 del mediodía en la Radio Nacional, se dijo que fue para hacerle una campaña contra el doctor Peña Gómez, que en ese momento se tenía mucho el tema de los haitianos, igual o mayor que ahora. Y realmente en principio lo que se buscaba era que como las emisoras y los canales de televisión habían empezado a trabajar 24 horas por la automatización de las emisoras y los canales, el himno nacional había desaparecido prácticamente, porque antes se colocaba el himno nacional. Si usted abría la emisora a las 6 de la mañana, usted ponía lo primero las notas del himno nacional, y al cerrar a las 12 de la noche, usted cerraba con el himno nacional. Al trabajar 24 horas, sí, el himno nacional desapareció. Y el doctor Balaguer, independientemente de la intención que tuviera contra el doctor Peña Gómez, a quien siempre respetó, y hay testimonios de militares que fueron encargados por el doctor Balaguer para que protegieran al doctor Peña Gómez para que no le pasara nada, porque Balaguer sabía que si le pasaba algo a ese moreno, en ese momento iba a ser problemático. Y era parte del juego de la democracia y de la gobernanza en la República Dominicana. Y independientemente de que él aprovechara eso, la intención primaria era que el himno se mantuviera presente en la mente de los dominicanos. Balaguer tenía su concepción muy clara sobre el problema que nosotros tenemos ahí al lado, que es el pueblo haitiano. Balaguer siempre tuvo esa concepción
de que ese era nuestro mayor problema y sigue siendo nuestro mayor problema. Y esas circunstancias rodearon al doctor Peña Gómez, que tan fuertes, que siempre se dijo que atajó para que otro enlazara. El doctor Peña Gómez llevó a la presidencia a Antonio Guzmán, el doctor Peña Gómez llevó a la presidencia a Salvador Jorge Blanco. Quizás en una de las equivocaciones más cruentas históricamente es del doctor Peña Gómez, porque ya ustedes vieron cómo salió el doctor Salvador Jorge Blanco, malagradecido, uno de los peores presidentes. No hay nada que recuerde al doctor Jorge Blanco como un legado que no sea aquella ola de corrupción en las Fuerzas Armadas con Leonel Almonte, Peña Valentini y Cuervo Gómez y otros, un personaje famoso de la comunicación que todavía está activo, que era parte de ese tinglado, y una condena de 20 años y una multa de 100 millones de pesos que le impuso el tribunal al doctor Salvador Jorge Blanco. Todo eso era la vida que se vivía en la época del doctor Peña Gómez. Ya para el inicio de la década del 90, inclusive el doctor Peña Gómez sacrificó su salud en un momento en que se produjo un tranque con la candidatura de la alcaldía del Distrito Nacional, la alcaldía de la capital, que el doctor Peña Gómez tuvo que empantalonarse y decir, es más, el que va soy yo, ninguno van, soy yo que voy. Y fue alcalde de la capital dominicana, de Santo Domingo. Entonces, ya para el inicio de la década del 90, el doctor Peña Gómez ya estaba consciente de que él era, en ese momento, el Partido Revolucionario Dominicano. A la salida de Juan Bosch, del PRD... Porque la verdad que yo siempre no tengo conocimiento de qué fue lo que pasó para formar esa división. No sé si usted tiene conocimiento. No, el profesor Juan Bosch, todos sabemos cómo era su formación, entendió que su ciclo había concluido y él habló de que había que la palabra que usó fue desgarrapatizar al buey. Y en ese momento el profesor Bosch tomó la decisión de dejar al Partido Revolucionario Dominicano y formar el Partido de la Liberación Dominicano con algunos de los miembros del Partido Revolucionario Dominicano, y ahí el liderazgo del doctor Peña Gómez se creció porque logró relanzar el partido, mantener el partido e inclusive empezar a trabajar con la socialdemocracia internacional, con personajes como Willy Brandt, Felipe González, el ladrón de Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Olof Palme, grandes líderes, sobre todo europeos, donde la doctrina socialdemócrata estaba en pleno apogeo. Y el doctor Peña Gómez era el vicepresidente de la Internacional Socialista. O sea, ese moreno, nacido ahí en un campo de Esperanza, de la provincia de Valverde, se formó, fue un estudioso y un hombre que logró traspasar las barreras que en su momento la misma negritud de su piel le tenían. Le tenían, pero así como muchos PRDistas se rasgaron las vestiduras y que el doctor Balaguer fue que lo impidió, el mismo PRD, el mismo PRD, sabiendo el liderazgo del doctor Peña Gómez, nunca, esos blanquitos que estaban ahí, nunca quisieron que el doctor Peña Gómez pasara. ¿Quién fue que dijo que al PRD solamente el PRD el doctor Peña Gómez. Solo el PRD derrota al PRD. Y uno de los grandes oradores de multitudes. Sí, señor. Había que ver al doctor Peña Gómez hablando en el puente de la 17 o hablando aquí en la Avenida Las Carreras, cuando se hacían esos grandes mítines. Donde la oratoria impresionante. Aparte de que él tenía el dominio yo en lo personal entiendo que él tenía el dominio de las emociones de la gente, pero el dominio de sus emociones muchas veces no lo tenía. Y finalmente decidió ir como candidato a la presidencia en el 94 y ya todos conocemos la historia.
del famoso Frente Patriótico. El PRD había venido de la división que proyectó al Partido de la Liberación Dominicana en el año 1990. El PRD fue dividido en esas elecciones a propósito del concordazo y la separación de Jacobo y de Peña. Entonces se coló el PLD y dicen que el PLD ganó las elecciones, pero que Balaguer cobró. Y ciertamente Balaguer cobró y ya ustedes conocen los resultados. El doctor Peña Gómez entonces ya con un PRD a su alrededor se lanza como candidato en el 1994. Hay casi un empate con el doctor Balaguer. Si me preguntaran a mí en lo personal, yo diría... Conociendo... No, yo diría que los dos bandos prepararon un colchón de votos. Entonces, esos colchones se llegaron a contraponer y yo diría que se anularon unos a otros. Pero ahí vino la crisis de 1994, donde surge la propuesta. Léanse el libro de los 2 tomos del libro de Agripino Collado, que en paz descanse, que se llama Ahora que puedo contarlo. Búsquese esos 2 tomos, son 2 tomos, donde Agripino narra ahí todo lo que pasó en 1994, la propuesta de Joaquín Balaguer de que fueran el 2 y 2, cosa que el doctor Peña Gómez en principio aceptó, pero cuando llegó ante el PRD, en el PRD le dijeron, no, ¿cómo puede ser posible que aceptemos a Balaguer? Si Balaguer se queda los primeros 2 años, no es verdad que va a entregar a los 2 años, se va a quedar ahí los 4, no podemos. Entonces vino el rechazo y el acuerdo político para recortarle 2 años al periodo 94-98 del doctor Joaquín Balaguer, por mucha presión de Estados Unidos sobre todo, que ya tenía a Balaguer en la coronilla. Le había propuesto cosas indecentes a Balaguer de crear aquí campos de refugiados que los Estados Unidos iban a mantener, que le iban a dar reconocimiento. Además, le prometieron hasta el premio Nobel de la Paz al doctor Balaguer. Y Balaguer le dijo, a esta edad yo no necesito más que el reconocimiento de mi país. Si ustedes quieren construir eso, construyanlo de aquel lado y nosotros ayudamos. Todo eso, y ahí ya conocemos la enfermedad del doctor Peña Gómez. Hoy me dio tristeza porque solo conocí de una información que estaba recordando el natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez. En el cementerio, el expresidente Hipólito Mejía fue el que dijo las palabras centrales en un acto sencillo, pero bueno, el PRM nace de las raíces o de lo que quedaba, del origen del PRD, pero imagínense ustedes, el PRD está en manos de Miguel Vargas Maldonado y Miguel tiene sus propias concepciones y su propio estilo de liderar un partido. Yo no voy a agregar nada más. Pero hay que recordar al papel que jugó el doctor Peña Gómez en la Revolución de Abril. El doctor Peña Gómez fue locutor primero que todo, en esa época que los locutores debían tener la voz grave. Sí. Y la historia tendrá que reconocerle en su momento. Ya lo ha estado haciendo, pero en su momento también pondrá en cada cosa en su lugar. Hay que reconocerlo como un hombre con mucho valor, porque definitivamente en esa época estar en contra del gobierno y hablar dar todas esas declaraciones, pedir a la gente lanzarse a la calle en contra de lo que estaba sucediendo, en ese momento... No, y en su momento también aplacar. El doctor Peña Gómez, a pesar de su intempestuosidad, fue un político prudente al momento de la presentación de crisis. El doctor Peña Gómez pudo, en ciertas situaciones, crear una condición de ingobernabilidad en la República Dominicana. Y sin embargo, siempre buscó el camino de que eso no sucediera. Porque un líder de masa de esa categoría, en una efervescencia política como la que se vivió en los gobiernos del doctor Balaguer, nada más tenía que encender el cerillo para prender
Fuego. Están así que él dijo en un discurso, lo recuerdo ahora perfectamente, en la Avenida de las Carreras, que si tocaban a este moreno, el país iba a coger fuego por los cuatro costados. Eso se lo sacaron en cara luego y le hicieron hasta una campaña por esa frase que él dijo, donde se le calificaba de incendiario, de violento, de antidominicano y todo eso, pero el doctor Peña Gómez hizo grandes aportes a la democracia que hoy disfrutamos en la República Dominicana. Y no es porque esté muerto, porque muchas veces durante su ejercicio político nosotros disentimos del doctor Peña Gómez, muchas veces, más por concepciones ideológicas. En ese entonces uno estaba más ubicado a la izquierda que al centro izquierda o a la derecha. Y teníamos las disidencias naturales de la época de los ideales que desaparecieron, Benito. Lamentablemente. Tenemos que ir a publicidad, ¿usted no cree? Ya, óigame, pero se fue este bloque. Pero la verdad que si fuera por la historia de José Francisco Peña Gómez, que yo a veces pienso que internacionalmente fue más valorado que en nuestro país a nivel internacional. Pero tenemos que irnos a la pausa. Él tuvo un gran liderazgo a nivel internacional, sí, para llegar a ser vicepresidente de la Internacional Socialista, sí, al lado de figuras que en ese momento dominaban la doctrina socialdemócrata de la Internacional Socialista a nivel mundial, sí, que vinieron aquí a respaldar al doctor Peña Gómez. Hoy también vamos a celebrar el cumpleaños de Marco Antonio. Tenemos el cumpleaños de Marco Antonio, también vamos a recordar un día como en esta semana también perdió la vida Anthony Griba, el gran Anthony. Se fue el amigo Anthony. Su amigo personal. Todavía tengo una foto histórica de él por ahí. Bueno, venimos en un momentito y arrancamos con la música. Después de la pausa.